Decía en el libro de Isaías, en los en los capítulos 11 y 12, ¿verdad? Que están dirigidos, en ese momento está dirigida esa profecía a la nación de Israel. Y el contenido tiene que ver con ese reino, ese dominio, ese gobierno del Mesías, hijo de David, el Cristo de Dios, estableciendo su orden. Y ese orden, ¿verdad? Y esas bendiciones de ese dominio del Cristo de Dios están, ¿verdad?, en el capítulo 11. Pero entonces en el capítulo 12, por causa de todo lo que describe el 11, el Señor por medio del profeta le dice a la nación: en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Y entonces les dice proféticamente, les dice, ¿verdad?, una promesa de algo que iba a suceder con ellos. Y les dice: sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Gloria al Señor por esta escritura. Y gloria al Señor porque sabemos que algún día esto se va a hacer realidad para esa nación que el Señor escogió. Pero gloria al Señor porque esta palabra hoy día es ya realidad para aquellos que tenemos el privilegio y la bendición de haber sido abiertos nuestros ojos para ver esa fuente de salvación y saber que está disponible a nosotros y poder sacar aguas de ahí. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Yo me recordé de este versículo de una forma de lo más, y es lo que ha inspirado la palabra en el día de hoy. Esta semana, a mí me encanta el hermano, yo lo he dicho muchas veces, a mí me encanta el hermano Charles Spurgeon. El hermano Charles Spurgeon es de los años finales de los 1700 y pico, principios 1800. Pero qué clase de bendición le dio a este hermano, qué clase de insight, ¿verdad?, de revelación en la palabra del Señor. Y en una de los devocionales de esta semana, los devocionales diarios, ustedes saben que son una cosita cortica, como es natural, ¿verdad? Y el que el Señor le dio esa gracia, y hay muchos hermanos que el Señor le ha dado gracia de preparar devocionales para el pueblo de Dios, ¿verdad?, ponen cosas muy sustanciosas en unas pocas palabras. Y el tema de ese día que leí era: de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Y yo leí aquel devocional y me fue muy precioso. Y ahí el Señor empezó, ¿verdad?, a burbujear, no sé cómo podríamos decir, cuando el agua, ¿verdad? Y esa palabra, de su plenitud tomamos todo, enseguida la puse junta. No la puse yo, el Señor me la puso junta con: sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación.
Gloria al Señor. Gloria al Señor. De su plenitud. Eso hoy día ya es nuestro. Esta palabra de Isaías 12:3, que es para el pueblo de Israel, pero ya es nuestra. Porque esta palabra para ellos es por causa de Cristo también. Cuando sus ojos sean abiertos y Cristo se haga una realidad para ellos como pueblo. Pero para nosotros ya es. Gloria al Señor. Vamos a ir a la epístola de nuestro hermano Pablo a los Colosenses, capítulo 2, y esta es una escritura que nosotros conocemos. En los versículos anteriores, el hermano Pablo está compartiendo con los colosenses, poniéndolo en pocas palabras, cuál fue la responsabilidad que el Señor a él le encomendó. Esto es para ponerlo en pocas palabras, ¿verdad? Él dice que fue hecho ministro según la administración de Dios que le fue dada para con la iglesia, obra del Señor, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Y por ahí sí. Y dice que por eso es que Él trabaja, luchando según la potencia de Él, la cual actúa, dice Pablo, poderosamente en mí. Y entonces en el capítulo 2, Él expresa el celo y el denuedo que hay en su corazón por lo que Dios le dio para su pueblo. Yo quiero que ustedes sepan cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Y yo me gozo tanto en la palabra, ¿verdad? Y lo que el Señor le dio a Lina, que ella compartió al principio de la reunión. Porque hay muchas cosas pasando y hay mucha cosa que se habla que no es lo verdadero. Y el Señor le dio a Lina, ¿verdad?, para compartir con nosotros que el Señor, Él da buena palabra. Él da buena palabra. Él da palabra de verdad. ¿Para qué? Para que su pueblo tenga visión y se mantenga en la visión y no sea confundido, ni distraído, ni desenfrenado, como aún, ¿verdad?, dicen las Escrituras literalmente, que sin visión el pueblo se desenfrena. No sabe para dónde va. Y aquí Pablo está diciendo, esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, en fe. Cuando primero vinimos, que no sabíamos nada,
oímos la palabra. Como dice en Efesios, el evangelio de nuestra salvación. Y el Señor tuvo la misericordia de impartir fe a nuestros corazones para abrazarlo y recibirlo. Sin conocimiento. Ese primer paso de bebé. Así recibimos a Cristo. Señor, no sé nada. Señor, no entiendo nada. Señor, no puedo nada, pero me doy por vencido, porque yo necesito que me salven. Y tú eres el único que me puede salvar. Aleluya. Aleluya. De esa manera, como habéis recibido al Señor Jesucristo, andar en Él. Cada día, andar en Él. Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe. Así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad, hay una advertencia. Mirad, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Aquí vamos a ver dos palabras. Una en el versículo 9. En Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Y hay veces, ¿verdad?, que este concepto, esta realidad, se mezcla un poquito con que el otro versículo que dice, lo dio por cabeza sobre todas las cosas, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ciertamente, la plenitud de Cristo mora y está en su iglesia, que es un cuerpo de muchos miembros. La plenitud de Cristo, la plenitud de la deidad, no está en un miembro de la iglesia. Está solamente en Cristo. Amén. Y ese Cristo, siendo cabeza de la iglesia, de su plenitud, ha derramado en su cuerpo, que somos nosotros, y cada uno es miembro en particular, con un aspecto en particular, con una gracia en particular, con un ministerio en particular, con una función en particular. Cuando dice aquí en Colosenses que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, se refiere a ¿qué? La plenitud de la deidad se hizo carne, tomó cuerpo en la persona de Cristo. Así como hace unos días compartíamos, ¿verdad?, en Hebreos, donde dice sacrificio y ofrenda por el pecado, no te agrada, no, tú no. Pero me preparaste cuerpo. ¿Verdad? Y hablamos cómo ese cuerpo que engendrado por el poder del Espíritu Santo en el vientre de la mujer que Dios escogió, se fue formando. La plenitud de Dios estaba siendo encarnada. En Cristo habita corporalmente toda la plenitud
de la deidad. Y por causa de eso, los que estamos en Cristo estamos completos. Vamos a ver, dice, quiero leerle unos comentarios del hermano Matthew Henry acerca de la palabra esta, corporalmente. Y rapidito así dice, bajo la ley, la presencia de Dios se manifestaba entre los querubines en una nube que cubría el propiciatorio. Si ustedes quieren, los que les gustan tomar nota para no ir a través de todas las escrituras, anoten Éxodo 25, versículo 22 y Levítico 16, versículo 2. Así se manifestaba la presencia de Dios en el Antiguo Testamento. Dice el hermano Henry, pero ahora mora y se revela en la persona de Jesucristo, quien participó de nuestra naturaleza. Él nos ha declarado o revelado más claramente al Padre. Aquello era un tipo, aquello era una sombra, pero ahora es la realidad. La plenitud de la deidad mora en él corporalmente. No como el cuerpo es opuesto al espíritu, sino como el cuerpo es opuesto a la sombra. La plenitud de la deidad mora en Cristo realmente y no figuradamente o en forma representativa. Es real, porque Él es Dios y hombre a la vez. Dios hecho carne. Gloria al Señor. Esto en cuanto a la palabra corporalmente, para que entendamos bien. Ahora el versículo 10 dice que nosotros estamos completos en Él. Y esta palabra, completos, la busqué en el Strong Concordance, en la concordancia de Strong. Se deriva de una palabra que en el original significa, y hay varios aspectos, llenar o suplir abundantemente sin que nada falte. Consumar en todas las áreas, perfeccionar. Llevar a cabo hasta el final. ¿Se acuerdan de Filipenses 1:6? El que comenzó en vosotros la buena obra, la terminará, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Llevar a efecto o cumplir. Es decir, y esto me encantó, uno de los aspectos de que tú y yo estamos completos en Cristo, quiere decir que Él causa que la voluntad de Dios sea obedecida como debe ser. Y esto me encantó porque me recordó la escritura que dice que Dios es el que en nosotros, ¿verdad? ¿Cuál es la palabra, el verbo? Produce. Él produce en nosotros el querer como el hacer de su buena voluntad. En mi carne, en mi humanidad, en mi debilidad, muchas veces yo flaqueo ante la voluntad del Señor porque no me gusta mucho lo que es en ese momento, ¿verdad? Pero parte de ese estar yo completa en Él, por causa de que la plenitud de Cristo mora, la plenitud de Dios mora en Cristo, uno de los aspectos es que Él causa en mí el querer hacer esa voluntad y el hacerla. Gloria al Señor. Y también es uno de los aspectos de ese llevar a efecto, dice que causa que las promesas de Dios
se cumplan. Ahora, agarren eso, porque hay una escritura que dice que todas las promesas de Dios son sí y son amén en Cristo. Y después el final de ese versículo nos envuelve a nosotros. Eso está en 2 de Corintios, esa sí vamos a buscarlo un momentico, porque ahí intervenimos nosotros en creerlo. ¿Verdad? Dice, 2 de Corintios 1, 20, dice, porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén. ¿Qué quiere decir amén? Amén quiere decir estoy de acuerdo, así es, ¿verdad? Entonces dice, todas son sí, y en Él, amén, por medio de nosotros. O sea, Él dice sí, Él no dice sí ahora y no después, Él dice sí. Y yo digo, amén. Por medio de nosotros es amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Bendito Jesús. Nosotros estamos completos. ¿Por qué? Porque estamos en Él. Y en Él habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Hay otro versículo, ¿verdad?, que dice que agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y ahora vamos, ¿verdad?, a Juan, capítulo 1. Y esta es la parte, ¿verdad?, quizás podríamos decir práctica. Ok. Primero el Señor, al principio del Evangelio, ¿verdad?, por medio del hermano Juan, establece para nuestro bien, ¿verdad?, para nuestro conocimiento, una realidad, declara una realidad. Y esa realidad es que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ese es el Hijo eterno de Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra Él. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne. Habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este es el testimonio de Juan, que lo vio, que lo conoció de cerca. Por eso él dice, habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Continúa el hermano Juan hablando del otro Juan, el Bautista. Dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque, y aquí vamos, ¿verdad?, al tema de hoy. Porque, que decía antes que estaba lleno de gracia y de verdad. Lleno, pleno. Toda la plenitud de la deidad. Y de esa plenitud tomamos todos. Y gracia
sobre gracia. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Y salvación a veces nosotros lo tomamos como algo muy básico. Y hasta cierto punto en el primer aspecto lo es. Ese es el primer paso. El recibir, ¿verdad?, esa palabra del Evangelio, creerla para ser salvo. Pero ese ser salvo envuelve mucho. Aguas de la salvación. Y salvación, ¿verdad?, tiene que ver con el ser liberados de la condenación. Pero entonces tiene que ver también con un proceso. A mí me encanta la palabra en inglés que dice que He makes us whole. Y eso tiene que ver, ese ser hecho whole, es ser hecho completamente sano, no del cuerpo, sano, sano de mente, sano de corazón, completo, whole. Por eso es que dice aguas de las fuentes de la salvación. Es un proceso. Y el primer paso es ese, ¿verdad? Que sabemos que hemos sido liberados de la condenación eterna. Pero entonces esa palabra y ese ser en nosotros va llevando a cabo una obra de redención en nuestra vida diaria, de lo que somos, de nuestros viejos hábitos, de nuestra forma de pensar. Hasta ese día glorioso. Hasta ese día glorioso en que la salvación sea plena, ¿verdad? All right. De su plenitud tomamos todos. Y gracia sobre gracia. Gloria al Señor. Y aquí, ya en esta parte, pues voy a compartir con ustedes algunas de las cosas que el hermano Spurgeon comparte en su devocional y otras mezcladas con las de Spurgeon que el Señor me añadió, ¿verdad? Porque yo veía lo que él presentaba y veía, porque el Señor me continuaba dando diferentes aspectos y escrituras, ¿verdad? Y dice el hermano Spurgeon: en Cristo hay plenitud de divinidad, porque en Él habita la plenitud de la deidad. Pero en Cristo también hay plenitud de perfección humana, porque la deidad fue revelada en carne. Y por eso, ¿verdad?, es que Él, cuando caminó sobre la tierra, fue un hombre perfecto, con mayúscula. Por eso es tan lindo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento la tipología, el arca del pacto que el Señor le mandó a su pueblo, ¿verdad?, a Moisés específicamente, a construir. Esa arca era de madera de acacia. Y la madera en las escrituras es representativa de la naturaleza humana. Pero dice que esa arca estaba revestida por dentro y por fuera de oro. O sea que ese ser de ese Cristo, adentro su ser divino, pero también por fuera, su forma de manifestarse, su forma de conducirse, su forma de caminar en la vida, su forma de hablar. Perfecto. La divinidad se reflejaba en su perfección humana. Gloria al Señor. Este
aspecto ahora de nuevo del hermano Spurgeon. Yo espero que el Señor no le importe, porque el hermano Spurgeon ya está, que el Señor no le importe que yo haya mezclado las cosas del hermano Spurgeon con las cosas que el Señor me dio. Sí, porque esto que introduje hace un momentico, ¿verdad? Son ilustraciones que el Señor me da a veces. Lo del arca a mí siempre me ha ministrado mucho. Ahora dice el hermano Spurgeon que de esa plenitud tomamos todos, y obviamente los que hemos nacido de nuevo y estamos en Él. Tomamos gracia sobre gracia. Y dice, expiación plena en su sangre. Porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si quieren anotar, eso está en las Escrituras, yo fui a ellas, ¿verdad? No es que Él las menciona. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Justificación plena en su vida. ¿Por qué? Si alguno está en Cristo, ¿verdad? Es una criatura nueva. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8, versículo 1. Eficacia plena en su intercesión por los suyos. Hay una escritura que esa no la anoté aquí, pero que ahora el Señor me la recordó, ¿verdad? En Romanos 8, donde dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Pues ¿quién acusará a los escogidos de Dios, verdad? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, el que también resucitó, ¿verdad? El que ascendió, está sentado a la diestra del Padre e intercede por nosotros. Y la que tengo anotada es la que dice que Él puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, porque Él vive siempre, viviendo siempre. Él vive para siempre, para interceder por ellos. Hebreos 7, versículo 25. Seguimos sacando de su plenitud. Seguimos sacando aguas de las fuentes de la salvación. Victoria plena en su muerte. Porque por medio de ella destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Plenitud de poder. ¿Se acuerdan lo que dice el hermano Pablo? De nuevo, esta es una de las cosas que el Señor me dio ahí en el medio, ¿verdad? En Efesios, capítulo 1. Cuando Él ora para que el Señor ilumine los ojos de la iglesia, ¿verdad? Para que uno del 18 en adelante, donde dice para que sepamos la esperanza que Él nos ha llamado, las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Hay poder en Cristo para su pueblo. Podemos sacar por gracia de esa plenitud que hay en Él. Y también poder ante la tentación.
porque Él es poderoso para socorrer a los que son tentados, porque Él mismo experimentó la tentación y la venció. ¿Estamos completos? Estamos completos, hermanos. Eficacia plena en su ascensión. Porque, me salté eficacia plena en su resurrección, que lo tengo por puntos. En su resurrección, porque es su resurrección, el hecho que Él haya resucitado de los muertos, es lo que garantiza, lo que valida, ¿verdad?, el hecho de que nosotros hemos sido justificados. Esto lo hemos compartido muchas veces, y no solo yo, otras vasijas del Señor. Si Jesús hubiera quedado en la tumba, ¿por qué yo sé que yo he sido justificada? Porque Él no solo pagó por mi pecado con su sangre, sino que Él se levantó victorioso de la muerte, resucitó, y eso es lo que me dice a mí: el ticket está pago, no debes nada. Ha garantizado nuestra justificación y nos ha hecho renacer para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Dice el hermano Pedro en su primera epístola, capítulo 1, versículos 3 y 4, que esto sucedió por su resurrección. Gloria al Señor. Por si acaso, vamos a buscar esa escritura un momentico, para que podamos verlo clarito. Primera de Pedro 1. Tres al 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Cristo de los muertos. ¿Entendido? Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Plena eficacia en su ascensión. Porque Él, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Efesios 4, versículo 8. Y un poquito más abajo, ahí mismo, Él subió por encima de los cielos para llenarlo todo. Versículo 10 del mismo capítulo. En Él habita toda la plenitud de Dios. Y los que estamos en Él, de esa plenitud, tomamos gracia sobre gracia. En Él hay gracia para perdonar, para regenerar y para santificar, para preservar y para perfeccionar. Hay plenitud de gracia en Él para toda hora y toda circunstancia. Plenitud de consuelo en la aflicción. Plenitud de sabiduría en situaciones difíciles, cuando no sabemos qué hacer. Plenitud de poder
en medio de nuestra debilidad. ¿Se acuerdan cómo decía el hermano a Pablo? El Señor me ha dicho, bástate, ¿qué? Mi gracia. Porque mi poder es como si el Señor, por lo menos, ¿verdad? La forma en que yo veo ese versículo, es como si el Señor me dijera, mi poder se agiganta ante tu debilidad. Plenitud de amor. Amor para con nosotros, pero también plenitud de amor que podemos sacar de Él. Sacar de Él, tomar de Él, cuando nos hallamos incapaces de amar. Y aquí terminamos. La plenitud, que la palabra sola lo dice, ¿verdad? Pero valga la redundancia, infinita, inagotable, de aquel que es infinito, inagotable, eterno. Esa plenitud está a nuestra disposición en Cristo. Gloria al Señor. Cerramos, ¿verdad?, con la escritura que al principio leímos para enfatizar y sobre todo, ¿verdad?, me siento animada a volver a enfatizarla porque creo que eso que el Señor le dio a Alina para compartir ha sido muy del Señor. De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andar en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Mirad, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Gloria al Señor. Bendito su santo nombre. Bendito su santo. Vamos a ponernos en pie y vamos a darle las gracias al Señor. Ya Él ha oído las oraciones que le hemos presentado por las necesidades y las situaciones. Ahora le vamos a dar gracias. Amén. Le vamos a dar gracias al Señor por habernos enviado a Jesús. Amén. Por haberse hecho carne, cuerpo, amén, humano. Amén. Aleluya. Para nuestro bien. Él lo hizo solamente para nuestro bien. Amén. Solamente por amor a su creación. Aleluya. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Gloria al Señor. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, tenga vida en plenitud, tenga vida en abundancia, tenga la fuente de las aguas de salvación. Aleluya, te damos gracias y gloria, oh Dios. Te agradecemos en esta hora, Señor, porque tú nos has amado y tú nos amas hasta el fin. Gracias, Señor.
Gracias, Señor. Gracias. Gracias por haber abierto nuestros ojos y habernos revelado a Jesucristo. Solamente tú puedes abrir los ojos, Señor. Y tú tuviste esa misericordia con nosotros. Padre Santo, en el nombre de Jesús, fortalece a tu iglesia en esta hora sobre toda la faz de la tierra, oh Dios. Aleluya, Padre, sea tu verdad, tu única verdad la que resplandezca. Aleluya. Padre Santo, sea tu buena palabra, solo tu buena palabra la que se declare, oh Dios. Aleluya. Aleluya, guarda tu iglesia, fortalece a tu iglesia, levanta tu iglesia en esta hora, Señor. Aleluya, porque ciertamente está cerca ese día precioso. Está cerca, Señor, está cerca y lo deseamos. Y lo deseamos, Señor. Y lo deseamos, Señor, amamos tu venida. Amamos tu venida, oh Dios. Guárdanos, guárdanos, oh Dios, por tu gracia y misericordia. Guárdanos en tu verdad, guárdanos en tu luz, guárdanos en tu camino. Guarda la visión del Hijo de Dios en medio de tu iglesia. Aleluya. Gloria a tu santo nombre, oh Dios. Gloria a tu santo nombre, Señor.